Buenas tardes a todos, distinguidos colegas. El Instituto de Derecho Constitucional y el Instituto de Historia del Derecho tienen el agrado hoy de presentar la charla que nos dará el doctor Pablo Manili. Y yo les agradezco a todos la presencia porque me encanta el escucharlo al doctor Manili, que nos deja siempre una gran sabiduría, un gran aprender, y el currículum de él lo dice todo. Los dejo en compañía del doctor Zimmerman, que les va a leer el currículum del doctor Manili. Y bueno, comenzamos. Gracias, doctor Yacaruso. Espero que no sé si se me escucha. Sí, perfecto. Bueno, porque no tengo retorno acá. Voy a leer el currículum de nuestro conferencista de hoy. El doctor Pablo Manili es doctor y postdoctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tiene estudios de posgrado en Estados Unidos, Francia, Italia, España y Holanda, entre otros. Es profesor titular de grado, posgrado y doctorado de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UBA. Es profesor invitado, ha sido invitado en numerosas universidades argentinas y extranjeras. Subdirector de la carrera de especialización en Derecho Constitucional de la UBA. Es autor y director de 25 libros individuales y colectivos y de más de 250 artículos sobre temas de derecho público. Director del Instituto de Derecho Constitucional de nuestro Colegio de Abogados de San Martín y fue designado personalidad destacada de las ciencias jurídicas por ley de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, les solicitamos a todos que muteen sus micrófonos para evitar ruido de fondo y le damos la palabra al doctor Manili. Doctor Manili, lo escuchamos con atención. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Yacaruso, por esta amable invitación a compartir con ustedes algunas reflexiones en el Instituto de Historia del Derecho del Colegio de Abogados de San Martín. Tengo el mejor recuerdo del doctor Yacaruso cuando fue profesor mío del práctico forense en el año 1987, en el siglo pasado, literalmente, ¿no? Hace ya 34 años, 35 años. Así que, y un gusto también compartir con el colega Eduardo Zimmerman, a quien agradezco la presentación. Bueno, gracias a todos por estar. Vamos a reflexionar un poco, si les parece, doctor Yacaruso, doctor Zimmerman, hablamos unos 20, 30 minutos para introducir el tema y después lo abrimos un poco a debate, ¿no? Que siempre es lo más interesante. Vamos a reflexionar sobre los antecedentes históricos y las fuentes de la Constitución argentina. Yo aclaro, no soy un historiador del derecho, a duras penas soy un especialista en derecho constitucional, por lo tanto, mi charla va a ser más desde el punto de vista de las fuentes de las normas que desde el punto de vista de la historia, de los hechos, ¿no es cierto? Los historiadores tienen una visión distinta, más rica que la que tenemos los juristas, porque ellos hacen más hincapié en los hechos y cómo esos hechos forjaron normas. Ellos arrancan de los hechos y van después a la norma. Nosotros arrancamos de la norma y vamos para atrás a ver de qué hechos se originaron esas normas. Con lo cual tengo que hacer esta aclaración que es, si se quiere, metodológica, ¿no? Porque un historiador lo va a ver distinto al tema. Aunque sea un historiador del derecho, por supuesto, ¿no? Va a tener un enfoque más basado en los hechos. ¿Cuál es la importancia de este tema? ¿Por qué hoy nos reunimos aquí, mes de diciembre, en el medio del mundial, con días lindos, con calor, que podríamos estar paseando por allí? ¿Por qué nos reunimos a hablar de estos temas? Porque la Constitución es, tal vez, de todas las normas, la que tiene más marcada la influencia de la historia. Yo, sin menospreciar ninguna rama del derecho, diría que detrás del Código Penal hay generalmente ejercicios de razón, de razonamiento. Detrás del Código Civil hay, por supuesto, experiencias, prácticas, pero también una fuerte influencia racional. En cambio, detrás de las constituciones en general, y especialmente la Constitución argentina, por las razones que vamos a ver después,
hay mucha influencia de la historia. Hay un voto del doctor Fait, juez de la Corte, en la causa Polino de la década del 90, donde dijo, detrás de cada norma constitucional hay mucha sangre derramada. ¿Mm? Es decir, y vuelvo a aclarar con todo respeto, detrás de la norma que dice que la hipoteca caduca a los 20 años, o que el delito de estelionato tiene una pena privativa de la libertad de tantos meses a tantos años, si uno compara esas normas con la norma que dice Argentina es una república federal, uno se va a dar cuenta claramente que en esas 4 palabras, Argentina es una república federal, hay mucha historia, hay muchas batallas, muchas muertes, muchas guerras previas para llegar al federalismo como concepto. ¿Mm? Entonces, el tema del estudio de las fuentes en el ámbito del derecho constitucional, creo que en la Argentina tiene menos importancia de la que debería tener. ¿Mm? Porque las constituciones son un producto de la historia. Hubo un gran profesor argentino, el maestro Germán Vidar Campos, que había hecho una tipología de las constituciones, ¿no? Y él decía, están las constituciones tradicional historicistas, que según él tenían una especial solidaridad con el pasado y con la historia, que son la mayoría. Y después están las constituciones racional normativas, que son más parecidas a las normas de derecho infraconstitucional, son productos de razonamiento. Lamentablemente muchas de ellas terminaron en autoritarismo, ¿no? El típico ejemplo de una constitución racional normativa fue la constitución de Weimar de Alemania de 1919, que después trajo a Hitler. Miren ustedes, cuando una constitución está divorciada de su pasado, ¿sí? Cuando una constitución no encarna las tradiciones jurídicas, ideológicas, culturales, económicas, sociales, bélicas, de todo aspecto de un país, esa constitución no va a estar enraizada en ese país. Va a ser algo ficticio, va a ser algo impuesto, aunque sea democráticamente, aunque sea a través de elecciones, pero va a ser algo impuesto, no va a ser algo que sale del pueblo, sino algo que los gobernantes o los constituyentes le imponen al pueblo. Entonces, es muy importante que la Constitución sea un producto fiel de la historia de un país. ¿Sí? Yo tengo para mí, en mi modesta opinión, que la Constitución argentina sí lo es. Sí lo es. El maestro Vidar Campos decía que en esa clasificación que él hacía, la Constitución argentina entraba dentro de la tipología tradicional historicista. ¿Sí? Es decir, la Constitución como producto de la historia. No la Constitución como un acto racional impuesto por una mayoría circunstancial que celebró una asamblea constituyente, aunque sea con los métodos más democráticos que uno pueda pensar, ¿no es cierto? La Constitución debe ser un producto de la historia de ese país. Eso es un poco el aperitivo de esta charla, ¿no? Ese sería un poco el resumen de la importancia del estudio de las fuentes de una Constitución. Entonces ahora sí vamos al plato principal, digamos así, al estudio de las fuentes. Obviamente lo voy a hacer a vuelo de pájaro, porque son muchas las fuentes y no puedo profundizar en cada una. Sí me interesa decir, por ejemplo, que Mariano Moreno, que creo yo que fue el primer prócer argentino, cronológicamente hablando, muerto en dudosas circunstancias cuando apenas tenía 33 años y que nos dejó un acervo ideológico enorme a los argentinos. Él se había formado en una universidad de Bolivia, había tenido acceso a ciertos libros prohibidos, como les llamaban en aquella época. ¿Por qué eran prohibidos? Porque hablaban de constitución. Y él había dicho, había escrito ya en La Gaceta, el diario que él fundó, allá por el mes de noviembre de 1810, es decir, apenas 6-7 meses después del Cabildo Abierto, Mariano Moreno ya decía que había que sancionar una constitución del Estado. O sea, apenas si teníamos un gobierno patrio,
No estaba declarada la independencia y Mariano Moreno ya hablaba de la necesidad de tener una constitución del Estado. Creo que fue un pionero en este tema, ¿no? Lamentablemente, como pasa siempre en la Argentina, hubo bandos y estaban los morenistas y los saavedristas. Lamentablemente triunfaron los saavedristas, porque si no, quizás teníamos otro país hoy, ¿no? Si hubieran triunfado los morenistas. Bueno, a partir de allí, a partir de 1810, yo creo que el primer acto constituyente argentino es el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Es decir, 3 días antes del 25 de mayo, que fue el primer gobierno patrio, ¿no? Ese fue un primer acto constituyente. El pueblo se juntó en un cabildo y dijo, bueno, muchachos, a ver, gobernémonos nosotros. Dejemos de permitir que nos gobiernen los españoles. Creo que ese fue el primer hito en nuestra vida constitucional. Por supuesto, pequeño, digamos, algo en estado larvario, ¿no? No era la constituyente, pero ahí ya había una idea de participación popular, de manejo autónomo de la cosa pública, de transparencia. El cabildo era abierto, ¿sí? No era un conciliábulo cerrado. Otro gran prócer que nosotros tuvimos, que fue Manuel Belgrano. En algún momento lo habían nombrado gobernador o regente de los pueblos de la provincia de Misiones, que en su mayoría eran indígenas gobernados por algunos españoles y algunos clérigos, ¿no es cierto? En el campamento de Tacuarí, don Manuel Belgrano, el 30 de diciembre de 1810, dictó un reglamento. Si uno mira ese reglamento, es lo más parecido que puede haber a una constitución. ¿Sí? Y estoy hablando de 1810. Piensen ustedes que la primera constitución escrita era apenas 23 años previa, la Constitución de Estados Unidos de 1787. Poco conocida aquí todavía en 1810. Pero Belgrano ya había redactado un documento que tenía una parte dogmática y una parte orgánica, como nuestra Constitución. En la parte dogmática se defendía el derecho de propiedad, el derecho a la igualdad entre los criollos y los españoles, y había también un germen de municipalismo, porque decía que tenía que haber un cabildo en cada pueblo. Y los cabildos terminaron siendo los antecedentes de los municipios en la Argentina. Después tenía una parte orgánica, donde instauraba corregidores y cabildos, había una precaria administración de justicia. Piensen ustedes que estaba administrando unos pueblitos indígenas, ¿no? Y el tipo ya había hecho una constitución. ¿Sí? Y un gobernador para todos esos pueblos. Es un antecedente muy importante. Si alguien quiere detenerse a estudiarlo, es el reglamento de Manuel Belgrano del 30 de diciembre de 1810 para los pueblos de la provincia de Misiones, para los pueblos de Misiones. En realidad era mucho más amplio que la provincia actual de Misiones, ¿no? Bueno, ese es otro antecedente. Después tenemos, ya en 1811, voy a ir cronológicamente, ¿no? En la medida de lo posible. En 1811 tenemos un decreto de la Junta Grande. Después de la primera Junta vino la Junta Grande cuando se incorporaron los representantes del interior. Ese decreto de febrero de 1811 creaba las juntas provinciales. Ahí también encontramos un antecedente de nuestro federalismo. No se manejaba todo desde el centro, sino que tenía que haber juntas en cada provincia, conformadas por vecinos elegidos en un cabildo abierto, o sea, cierta participación democrática había. ¿Sí? Un gobernador intendente, también había juntas subordinadas en ciudades más pequeñas, pero ahí ya tenemos un germen de división territorial del poder en este decreto de la Junta Grande de febrero de 1811. En tercer lugar, quiero mencionar un reglamento orgánico de división de poderes que se sancionó en octubre de 1811. En esa época gobernaba la Junta Conservadora, que representaba los intereses del interior, y el deán Gregorio Funes, que fue uno de los grandes ideólogos de aquellos primeros intentos constituyentes, redacta el
borrador de este reglamento orgánico, ¿no es cierto? Tenía interesantes normas sobre el debido proceso, nadie podía ser arrestado sino por una orden y debía ser llevado ante un juez. Había una especie de poder legislativo en cabeza de la Junta Conservadora. El poder ejecutivo iba a estar desempeñado por el triunvirato, que después sabemos que tuvimos 2 veces poderes ejecutivos colegiados en la Argentina, el primero y el segundo triunvirato. Y un poder judicial independiente. Este es el mérito del reglamento orgánico de división de poderes de octubre del 11. Perfilar la división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial como poderes separados. Como vemos, yo voy a ir resaltando en cada precedente cuál fue la principal huella, la principal enseñanza que nos dejó, ¿no es cierto? Para no tener que analizarlo todo, si no nos llegamos a tiempo. Después viene un viejo conocido, que es el Decreto de Seguridad Individual, el del 23 de noviembre de 1811, que ese nos lo enseñaban hasta en la secundaria, ¿no? Todo ciudadano tiene un derecho sagrado, fíjense el concepto y un naturalista, todo ciudadano tiene un derecho sagrado a la protección de su vida, de su honor, de su libertad y de sus propiedades. Una clara influencia hay aquí de la Declaración de Virginia de Estados Unidos de 1776, ¿no? Todos tenemos un derecho natural a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. ¿Se acuerdan de esa frase hermosa? Bueno, tuvo su influencia en este Decreto de Seguridad Individual de 1811, también redactado por el de Amfut, ¿no? Siguiente precedente que me gustaría destacar es la labor en general de la Asamblea del año 13. La Asamblea del año 13 estuvo influenciada por la Constitución de Cádiz de 1812 y por el libro de Thomas Paine, Los Derechos del Hombre. Thomas Paine era un autor norteamericano que escribió ese libro simultáneamente con la sanción de la Constitución norteamericana, ya las últimas décadas del siglo XVIII, ¿no? La Asamblea del año 13 obviamente trajo un gran progreso a la Argentina en materia jurídica, aunque no pudo sancionar ninguna norma constitucional, sí discutió 4 proyectos, uno de ellos era el de la Sociedad Patriótica, pero nos dejó algo que fue un acervo para todo el resto de nuestra historia, la libertad de vientres. En 1813 se decreta la libertad de vientres, es decir, todo el que nace, aunque sea hijo de esclavo, ya no es esclavo. Eso es lo que permitió que en 1853, en el artículo 15, el constituyente diga que queda abolida la esclavitud, y los pocos esclavos que quedan, porque ya tenían 40 años, más de 40 años, 1813, 1853, los pocos esclavos que quedaban ya tenían más de 40 años, dice la Constitución, quedan libres con la sanción de esta Constitución. O sea, claramente, el precedente de ese artículo 15 vigente hoy es la libertad de vientres de la Asamblea de 1813. Y también suprimió ciertas instituciones que eran vergonzosas, ¿no es cierto?, a través de las cuales los españoles explotaban a los indios. La mita, la encomienda y el yanaconazgo. Obviamente, la supresión de esas instituciones de explotación hacia los indios es el antecedente más remoto del actual artículo 75, inciso 17, que consagra los derechos de los pueblos originarios, de las poblaciones indígenas. Disuelta esta asamblea, pero sus ideas vigentes aún, en el año 1815, 2 años después, se sanciona el Estatuto Provisional de 1815. Basado, repito, en ideas y proyectos que se habían discutido en la Asamblea del año 13. Acá hay una novedad, que es que los gobernadores de provincias son elegidos por las propias provincias. Importante precedente del Estatuto de 1815 respecto del federalismo. Y también traía una precaria división de poderes. Había una junta de observación que ejercía el poder legislativo y un director que iba a ejercer el poder ejecutivo.
el Estatuto de 1815. Luego se reúne ya el Congreso de Tucumán, 1816, el que termina sancionando la independencia argentina. Hay un reglamento provisorio que adopta este Congreso de Tucumán en 1816, que no llegó a entrar en vigor porque el director Pueyrredón se opuso, pero sí sancionó el reglamento de 1817, que lamentablemente implicó un pequeño retroceso respecto del anterior, del de 1815, que acabo de mencionar, porque ya los gobernadores de provincia no eran elegidos por las provincias, sino por el director supremo. Ya entrábamos en la era unitaria de nuestra historia. Y cuando digo era unitaria, ¿de qué voy a hablar ahora? De la Constitución Unitaria de 1819, que fue el siguiente precedente. Después de este reglamento provisorio de 1817 viene la Constitución de 1819. Un fracaso. La prueba más palmaria de que no se puede imponer una constitución a un pueblo. De lo que yo decía al principio. De que la constitución tiene que ser el resultado de la historia y de lo que corre por nuestras venas, para decirlo de un modo gráfico, ¿no? Se intentó desde Buenos Aires imponer una constitución unitaria, centralista, aristocrática, espantosa, desde el punto de vista político. Con algunas normas lindas, saludables y rescatables en materia de derechos, hay que decir las cosas como son. Pero, desde el punto de vista político, una constitución realmente imposible de que se cumpla en el territorio argentino. Por eso fracasó y no rigió. Recordemos nosotros que después de la sanción de esta Constitución de 1819, no pasó nada, no hubo ningún cambio político en la Argentina, no hubo una nación. Seguía siendo la provincia de Buenos Aires la encargada de las relaciones exteriores, asumió Martín Rodríguez como gobernador, Rivadavia como ministro, tomaron el empréstito de la Baring, tardamos 80 años en terminar de pagarlo, pero no hubo una vigencia sociológica real de esta Constitución de 1819. Fue ficticia, estaba en los papeles nada más. El avance que hubo, el único avance que tenía esta Constitución era que había un Congreso bicameral, con diputados y senadores. Ahí ya tenemos una pequeña semillita que quedó plantada para lo que después recogeríamos en 1853. La bicameralidad del Congreso. No un solo cuerpo, sino dos cuerpos que forman un órgano. La Constitución de 1826, años más tarde, corrió exactamente la misma suerte porque tenía exactamente los mismos defectos. Los gobernadores de provincia eran nombrados por el presidente de la nación, algo absurdo. Los recursos de las provincias eran aprobados por el gobierno central, algo que era un injerto contra natura en un país donde el sistema de población y de colonización que utilizaron los españoles llevó a la existencia del localismo. No nos olvidemos que España no entra por el puerto de Buenos Aires y empieza despacito a avanzar a todo el territorio de la Argentina. No. Fundaron Buenos Aires, fundaron Corrientes, fundaron Córdoba, fundaron Tucumán, hacían como lunares en el territorio. Eso es lo que se llamó el sistema de colonización por ciudades. Ellos hacían puntos separados, muchas veces por 500, 800 o 1000 kilómetros. ¿Qué pasó con eso? Se generaron localismos, se generaron pueblos que cada uno tenía su caudillo, por eso fuimos caudillistas toda la vida, y a esos localismos no los podés manejar desde el centro, desde el puerto. No podés imponerle un gobernador a Córdoba, a Corrientes, a Tucumán. Hablo de las ciudades más viejas, ¿no? Era contra natura la Constitución de 1816 porque contradecía este sistema de población que venía desde 1580, desde 1520, donde quieran poner el corte, pero venía del siglo XVI. Entonces tú en el siglo XIX, con una constitución impuesta, no podés variar una cultura que venía desde el siglo XVI. Por eso las constituciones de 1819 y de 1826 fueron fracasos.
desde el punto de vista político. Y desde el punto de vista normativo, no rigieron nunca. Quedan por ahí algunas normas que uno después las ve reproducidas en el texto de 1853, pero son normas que no se llegaron a aplicar. Lo que reprodujimos en 1853 fue el texto, fue la idea, pero son normas que no estuvieron vigentes. Hasta allí los antecedentes a los que podemos llamar proyectos constitucionales. Este sería un primer rubro que quería tratar yo de las fuentes de la Constitución. Proyectos constitucionales. Vamos ahora a otra fuente distinta. Las constituciones provinciales. Todo eso que decíamos pasaba a nivel nacional, con o sin vigencia, pero con un intento de que sea nacional. Paralelamente a este proceso que acabo de describir, hubo muchas provincias que se fueron dando sus propias constituciones. Córdoba, en 1821, se dictó su primera constitución. Corrientes, el mismo año. Entre Ríos sancionó un estatuto en 1822. Catamarca en 1823. Santiago del Estero en 1830. San Luis 1832. Jujuy. En fin, hubo un montón de provincias. Incluso hubo algunas ciertas confederaciones de provincias, ¿no? San Juan y Mendoza estuvieron juntas en algún momento, Salta y Jujuy también. Esas cartas también sirvieron de inspiración para el constituyente de 1853. Nunca hay que descuidar, en el estudio del derecho constitucional, la fuente provincial. Y recientemente se ha dado un fenómeno bastante similar, porque durante la década del 80, cuando recuperamos la democracia en el año 83, muchas provincias sancionaron sus constituciones e incorporaron institutos que luego fueron tomados por la Constitución Federal en la reforma del 94. Por ejemplo, los consejos de la magistratura, el habeas data, la protección del medio ambiente, el habeas corpus en estado de sitio. Hay muchos institutos del derecho constitucional que nacieron primero en las constituciones provinciales y luego fueron a la Constitución Federal. O sea que ahí tenemos una segunda fuente. La primera eran los proyectos constitucionales patrios, la segunda, las constituciones provinciales. Vamos a la tercera. Los famosos pactos preexistentes es la tercera. ¿Recuerdan cuando el preámbulo dice en cumplimiento de pactos preexistentes? Bueno, ¿qué pasó? Hubo un periodo de anarquía en nuestro país, entre más o menos 1820 y 1853. Esa anarquía tuvo un pequeño periodo de paz durante la dictadura de Rosas, pero era una paz con X, pax impuesta, no una paz verdadera, porque había una dictadura, ¿no? Entonces, una cosa es la pax y otra cosa es la paz, ¿no? La pax romana era una pax impuesta. Bueno, durante el periodo de Rosas había una pax impuesta. Durante todo ese periodo de anarquía, las provincias batallaban y guerreaban entre sí. Había invasiones, había ataques entre los caudillos de las distintas provincias, y eso generó que después se firmaran tratados para celebrar la paz. La mayoría de los pactos preexistentes en realidad son armisticios. La mayoría, no todos. El Tratado del Pilar, de 1820, trataba de imponer el sistema directorial, con un director supremo, y nos dejó ese Tratado del Pilar de 1820, celebrado por los caudillos Estanislao López, Francisco Ramírez, el gobernador bonaerense Manuel de Zarratea. Lo que nos dejó el Tratado del Pilar de 1820 es interesante. La libre navegación de los ríos para todos los buques de todas las provincias. La necesidad de extraditar a personas que sean perseguidas en una provincia y que sean capturadas en otra, que después lo tenemos volcado en los artículos 8 y 9 de la Constitución vigente. La liberación de los prisioneros de guerra que habían sido apresados en sus guerras entre ellas, y el envío de diputados a un Congreso Nacional. O sea, hubo ahí ciertas normas que nos quedaron
para los tiempos, ¿no? Que luego fueron cooptadas por la Constitución Federal. El Tratado de Venegas de 1820 es otro precedente, no tan importante porque era más bien un armisticio. El Tratado del Cuadrilátero es muy importante, de 1822. El Tratado del Cuadrilátero significó un poco la derrota de la provincia de Córdoba en su pretensión de ser la dueña del país, ¿no? de ser la cabeza de la República Argentina. Pancho Ramírez, el caudillo de Entre Ríos, había invadido Santa Fe y Córdoba, es derrotado, se celebra este armisticio entre Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, la dejan afuera Córdoba, entonces ahí es donde un poco los cordobeses pierden sus apetencias sobre todo el territorio, pero también nos deja este Tratado del Cuadrilátero de 1822 algunas ideas para la Constitución de 1853. La libertad de comercio, la defensa común ante cualquier ataque exterior, la unión de las provincias, son conceptos que hoy nos parecen un poco vagos, ¿sí? Unión, defensa en común, libertad de comercio, pero que en aquella época tenían una importancia mucho más grande que la que podemos ver hoy, ¿no? Hoy parecen a lo mejor teorías, pero en esa época no lo eran. Y el Pacto Federal de 1831 es la gran vedette, digamos así, de los pactos preexistentes, ¿no? El Pacto Federal fue donde realmente los caudillos provinciales se pusieron los pantalones y dijeron, bueno, vamos a hacer un Estado federal. Vamos a reservarnos ciertos poderes y vamos a delegarle otros a un gobierno central. Nos comprometemos a no celebrar tratados con el extranjero sin el consentimiento de las demás provincias, norma típicamente federal. No daremos asilo a criminales que sean perseguidos por otra provincia, antecedente del actual artículo 8 de la Constitución. Libre circulación de trabajadores y de mercaderías por todo el territorio de la nación, antecedente del artículo 9 actual. Posibilidad de incorporar nuevas provincias al Pacto Federal, antecedente del actual artículo 12 de la Constitución. Si uno mira los artículos 7 a 12 actuales, vigentes, hoy, son prácticamente reproducción de normas del Pacto Federal de 1831. Fíjense la importancia que tuvo este tratado, ¿no? Artículos 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y 13 también podría estar tomado de ahí. Esa es la importancia de este precedente. Después vinieron otros, el Protocolo de Palermo ya en 1852, luego de la caída del rosismo, el Pacto de San Nicolás, el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, ahí se proclamó al Pacto Federal que yo recién mencionaba como constitución del país, nada menos. Y se convoca finalmente al Congreso Constituyente en Santa Fe, a través del Acuerdo de San Nicolás. Inmediato y reciente antecedente de la reunión de ese Congreso Constituyente que luego nos dio la Constitución Nacional. Hasta ahí hemos hablado de básicamente hechos y documentos históricos que influyeron en la Constitución. Vamos a hablar ahora un poco de las ideas. No podemos dejar de hablar de aquellos que, lejos de la acción, se sentaban a pensar. Y todos saben de qué estoy hablando, la generación de 1837. Esos enormes pensadores que tuvimos, que se reunían a debatir de moda, de poesía, de política, porque en realidad lo que querían hablar era de política. Pero decían que hablaban de moda, de literatura y de música para esconderse de rosas. Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, Marcos Sastre, Vicente Fidel López, un muy joven Bartolomé Mitre, que si bien en política era un tipo que dejaba siempre bastante que desear, al menos a mi gusto, intelectualmente era una mente brillante, ¿no es cierto? José Mármol,
José Barros Pasos, que fue uno de los primeros jueces de la Corte Suprema, Carlos Tejedor, Miguel Cané, el autor de Juvenilia. Se reunían en la Junta de Estudios Históricos, que luego se transformó en el Salón Literario, se reunían en la librería de Marcos Sastre. Allí se leyó por primera vez La cautiva y el matadero de Esteban Echeverría, El dogma socialista de Esteban Echeverría, el fragmento preliminar al estudio del derecho de Alberdi, se leían en ese salón. Eran mentes brillantes, mentes muy adelantadas para su época, que nos dejaron una impronta, dejaron una huella en nuestra Constitución. Voy a leer un párrafo. Eran románticos, pero prácticos. Eran liberales, pero con una profunda preocupación por lo social. Piensen ustedes que el libro principal de esa época fue el dogma socialista de Esteban Echeverría, que no era socialista comunista, era socialista socialdemócrata, ¿no? Por supuesto, dentro de lo democrático. Eran idealistas, pero prestos para la acción. Eran cultos, refinados, afrancesados, pero también dispuestos a ir armados y a enfrentar a la dictadura de Rosas. Una cita de un autor, no viene al caso la fuente. Ellos nos dieron muchas ideas. Quedaron plasmadas en las obras que mencioné recién, pero también, fundamentalmente, en las bases y puntos de partida para la organización institucional de la República Argentina de Alberdi. Alberdi, perseguido por Rosas, se va a Chile, se radica en Valparaíso, y en 1852, en la segunda edición de las bases, agrega un proyecto de constitución. Ese proyecto de constitución, yo les diría que es más o menos un tercio o un 40% de la Constitución de 1853. Y Alberdi allí volcó todo lo que veníamos diciendo. Las constituciones provinciales, que él había ayudado a redactar algunas, las que nombré, los pactos preexistentes, los proyectos constitucionales de 1813, 1815, 1817, él volcó un montón de esas fuentes en su proyecto de constitución de 1852. Hasta ahí la generación del 37. Hay otros dos ideólogos, pero en lo económico. Este es un tema poco estudiado en el constitucionalismo argentino. Las ideas económicas. Y es muy importante esto, resaltarlo, para estos libertarios que andan de moda ahora, ¿no? Los constituyentes de 1853 rehusaron adoptar las ideas económicas liberales de Alberdi. Las rechazaron. Esto hay que decírselo a los Alzogaray, a los Cavallo, a los Milei. El constituyente de 1853 tomó las ideas de Mariano Fragueiro y de Pedro de Angelis y rechazó las ideas liberales de Alberdi. Tomó las ideas liberales de Alberdi para lo político, pero las rechazó para lo económico. Mariano Fragueiro, un personaje muy interesante, en 1853, cuando se reúne la constituyente, era el ministro de Hacienda de la Confederación. Y fue a las sesiones de la Asamblea Constituyente y habló y quedó maravillado todo el mundo que lo escuchó. Él había escrito un libro que yo lo recomiendo, se llama Cuestiones Argentinas y Organización del Crédito. Cuestiones Argentinas y Organización del Crédito, de Mariano Fragueiro. Tenía un fuerte sentido nacional, propiciaba una fuerte intervención del Estado como árbitro en las relaciones económicas, era industrialista, era proteccionista y creía en un socialismo democrático al estilo de Saint-Simon en Francia, ¿no es cierto? Sin dejar de ser un demócrata, tenía ideas de una democracia social, Mariano Fragueiro. Y Pedro de Angelis incluso proponía, por ejemplo, la creación del Banco Nacional. El artículo 75, inciso 6, actual, que antes era el artículo 67, y en la primera edición de la Constitución era el artículo 64,
ese inciso 6 es obra de Fragueiro. Si hoy tenemos un banco central, es porque Fragueiro lo dijo en 1853. ¿Sí? Porque la Constitución de Estados Unidos no tiene banco. El banco fue una creación legal, no constitucional. En Argentina sí. Y Pedro de Angelis, otro, que la historia lo ignora porque era rosista. Pero el tipo había integrado el Salón Literario en 1837, junto con Alberdi y con los demás. Lo que pasa es que después se dio vuelta y se juntó con Rosa, ¿no? Fue colaborador de Rosa. Pero Pedro de Angelis, que era un italiano, napolitano, también había preparado un proyecto de constitución por encargo de Urquiza en 1852, que fue leído por los constituyentes de 1853. Si bien se tomaron pocos artículos, también influyó la idea de Pedro de Angelis. Y por último, para no aburrirlos, me excedí con el tiempo, les pido disculpas, vamos al derecho comparado. El constituyente también se basó en constituciones de otros países, no lo vamos a negar esto, claramente hay una influencia de la Constitución norteamericana, esto lo dijo Facundo Zuviría, el presidente de la Constituyente de 1853, ¿no? La Constitución norteamericana claramente influyó en lo que hace a Corte Suprema, control de constitucionalidad, bicameralismo también, federalismo, aunque con algunas variantes, porque también tomamos cosas del federalismo suizo, ideado por Pellegrino Rossi, un italiano que redactó la Carta Federal Suiza de 1834. El presidencialismo viene de la Constitución norteamericana, nada más ni nada menos. Las ideas de la Revolución Francesa también fueron muy leídas, muy estudiadas y muy influyentes sobre nuestros constituyentes de 1853. Y después algunas, digamos, inspiraciones menores. La de Venezuela de 1811, la Constitución de Venezuela de 1811, la Constitución de Uruguay de 1830 y la Constitución de Cádiz de 1812, la llamada PEPA. ¿Vieron que la frase viva la Pepa? Bueno, viva la Pepa era cuando vivaban a la Constitución de Cádiz de 1812, que les llamaban la Pepa, ¿no es cierto? De ahí tomamos sobre todo la institución de los ministros y el juramento de los jueces. En fin, de todas estas fuentes se nutrió nuestra Constitución. Los proyectos constitucionales patrios, las constituciones provinciales, los pactos preexistentes, las ideas de la generación del 37, las ideas económicas de Alberdi y Pedro de Angelis y el derecho comparado. Estos fueron los 6 grandes grupos de fuentes que el constituyente tomó y volcó en la Constitución de 1853. Como verán ustedes, la enorme mayoría es vernáculo, es patrio. Por supuesto que la inspiración de la Constitución norteamericana es innegable. Hay artículos plagiados de la Constitución norteamericana, igual. Pero todo eso estuvo pasado por un filtro de la experiencia histórica de entre 1810 y 1853. Las normas norteamericanas de 1787, que sobrevivieron hasta 1853 y que fueron volcadas en la Constitución de 1853, estaban pasadas por el tamiz de ese periodo histórico. Y bueno, esto era un poco lo que les quería contar, mis queridos colegas, y bueno, quedo abierto al diálogo y a las opiniones de ustedes, preguntas o comentarios. Gracias. Agradecemos al doctor Pablo Manilli su brillante exposición. Nos ha brindado un raconto histórico que ha sido para nosotros de gran valor. Y quería consultar a los participantes si alguien tiene alguna pregunta para efectuar. Quedamos a disposición. Hola, si yo quisiera hacer algunas preguntas acá, luego de la exposición brillante que nos tiene acostumbrado el doctor Manilli. Cuando habló de los
famosos pactos preexistentes, que como bien se decía, todo lo que hace a nuestra Constitución tiene que ver con la esencia de nuestras tradiciones, y que tiene plena vigencia, porque el último gran pacto fue el Pacto de Olivos, que dio origen a la reforma del 94, o sea que no estamos hablando de algo que está totalmente desactualizado, sino que obviamente hasta el día de hoy en la Argentina al ver los pactos tienen gran importancia. Pero la pregunta que quería hacer era esta: cuando, por lo menos a mí siempre cuando me sonaba esto de los pactos preexistentes, como es un concepto tan amplio, me parece que se refería, siempre me dio esa impresión, no solo a los pactos conocidos, como se hablaba del acuerdo de San Nicolás, donde hay Urquiza también con otros gobernadores resuelven, bueno, convocar a la Constitución del 53, el Tratado del Pilar, etcétera, que se nombró brillantemente antes, sino que también se refiere ambiguamente, o se puede entender, a pactos secretos tan comunes en esa época. No sé si hay algún trabajo o alguien se ha dedicado a estudiar si además de los pactos estos, el Tratado del Cuadrilátero, los que siempre nos enseñan, ¿no?, como los antecedentes, puede haber algún tipo de pactos secretos tan comunes en esa época, ahora también, pero en esa época mucho más. Esa es la pregunta. Bueno, qué interesante, doctor Zimmerman. Yo la verdad no encontré nada. No dudo que lo hubo. Usted nombró el Pacto de Olivos. Bueno, ustedes se acuerdan que había normas no escritas en el Pacto de Olivos, que era, por ejemplo, una renovación de la Corte, que Alfonsín le impuso a Menem, además de la reforma constitucional, estaba esa cláusula no escrita que generó la renuncia de Barra, Cabaña Martínez y Levene. No dudo que en el Tratado del Pilar tiene que haber habido unas cláusulas no escritas. Y no nos olvidemos también del Pacto de San José de Flores, previo a la reforma de 1860, ¿no? Porque a veces uno dice pactos preexistentes son los previos a 1853. Yo creo que no, yo creo que hay que incluir dentro de un concepto dinámico de constitución a los pactos preexistentes a las posteriores reformas constitucionales. El Pacto de San José de Flores dio origen a la reforma de 1860, si es que la consideramos una reforma. Hay autores que dicen que fue el ejercicio continuado del poder constituyente originario, porque Buenos Aires no había estado en la de 1853, y entonces es un solo ciclo constituyente que se abre en 1853 y se cierra en 1860. Pero lo cierto es que hubo un pacto ahí. Pacto de San José de Flores, luego de la batalla de Cepeda, Buenos Aires es derrotada, se tiene que sumar a la Confederación, se reserva el derecho de revisar a esa constitución, nombra una convención constituyente, propicia el agregado de 2 o 3 normas, 67 inciso 12, 31 infine y 15, son las 3 normas que Buenos Aires influyó en algún pequeño agregado, y después viene el Pacto de Olivos, previo a la reforma del 94. El resto de las reformas no estuvieron precedidas por pactos. Las de 1866 y 1898, porque fueron poco importantes, se revisó un artículo nada más, y la de 1949, porque fue impuesta por una mayoría a una minoría, ¿cierto? Entonces no hubo pacto. Pero yo creo que el concepto de pactos preexistentes tiene que tener una interpretación dinámica. No son solo los previos a 1853, son los previos a cualquier reforma constitucional. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna consulta para hacerle al doctor Manili? Bueno, parecería que no. Yo quiero agradecerle especialmente al doctor Pablo Manili su recuerdo de que haya cursado una de las últimas materias de Derecho con quien les habla. En aquella época era más joven que ahora, que tengo 90 años, y 90. Me trae lindos recuerdos. 90, doctor. Qué lindo. Sí, no crean, hay algunos achaques, pero bueno, se superan, se superan. Doctor, muy agradecido en nombre del Colegio de Abogados de San Martín. Por supuesto, lo convocamos para otra próxima ilustración de sus conceptos de todo este tema que es tan jugoso. Y invitamos a los oyentes, a los participantes, que en la próxima reunión les vamos a participar con tiempo para que puedan escuchar esta charla tan interesante y tan jugosa.
como la que nos dio hoy el doctor Pablo Manili. Muchísimas gracias, doctor Manili, y gracias a todos. No, gracias a usted por la invitación y gracias a todos los presentes. Un abrazo para Antonio y para Alejandro, que son integrantes de la cátedra. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Gracias.